Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. Ok, hacer leña del árbol caído. Creo que todos hemos escuchado muchas veces esta frase. Si nos ponemos a pensar, creo que todos hemos pecado de esto, o sea, todos hemos hecho leña de un árbol caído y me incluyo. Vamos a hablar de eso, pero para hablar de leña, y primero hay que hablar un poquito de los árboles. Nos pueden gustar o no los árboles, pero no podemos negar el hecho de que nos hemos aprovechado de ellos, mínimo en una ocasión. Pequeños, grandes, frutales, hay una infinidad de variedad de árboles. Somos un poquito muy egoístas porque solo nos importan los árboles cuando están grandes, frondosos, cuando nos pueden dar sombra, cuando huelen rico que va a salir alguna flor o algo así, o cuando van a dar fruto. Estamos pegaditos a ellos, los buscamos cuando hace sol. O sea, si hay un estacionamiento con sombra y hay un estacionamiento sin sombra, buscamos que nuestro carro quede estacionado en el lugar donde está el árbol, ¿no? Pero los árboles, como todos los seres vivos, no siempre están grandes, verdes y frondosos y con una sombra espectacular. A veces los árboles están secos, lastimados o caídos. Y cuando un árbol está bien es muy común escuchar de que, ay, es que ya viste qué bonito está sus hojas, es que la sombra que da, es que huelen delicioso. Pero cuando un árbol está mal, decimos, ay no, ese árbol que ya deberíamos, o sea, no sé por qué no lo han tirado, ya lo deberían de haber talado, ya está todo seco, míralo, o sea, ya ni hojas tiene. En sí nunca he escuchado a alguien que haga un elogio acerca de un árbol que está seco, menos de un árbol que está caído. Pero bueno, creo que ya fue mucha analogía de los árboles y creo que ya ustedes vayan agarrando el hilo a lo que me quiero referir. Cuando nosotros estamos fuertes en la iglesia, cuando tenemos un ministerio activo, cuando no faltamos, somos constantes, cuando sonreímos siempre, es muy común que nos digan que somos unos árboles fuertes y que estamos bien, ¿no? Que estamos cerca de Dios porque Dios nos usa. ¿Qué pasa? Que la gente tiende a rodear a ese tipo de personas. Va a ser rara la vez que veas a una persona que es usada por Dios que esté sola. Hablan maravillas de ti. Ya viste el hermano fulanito cómo predicó, cómo Dios lo usa. Ya viste la hermana fulanita oró por tal persona y Dios la sanó. Ya viste. No, es que son personas de Dios, son hombres ungidos, están cerca de Dios. Mil y un elogios de las personas que están fuertes y bien en la iglesia. Dolorosamente, somos humanos y incluso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Estamos expuestos a fallar, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, dolorosamente, cuando pecamos o pasamos por una prueba o por un proceso y nuestras hojas ya no se ven tan verdes, ya no estamos tan frondosos, y poco a poco esas hojas se van cayendo, las personas se van alejando de nosotros. Y más triste aún, esos que nos elogiaban, esos que decían que éramos, uy, la octava maravilla del mundo, que están ya listos con sus hachas, listos para derribarnos. ¿A qué voy con todo esto? Como cristianos, se nos ha enseñado que no podemos tener, incluso Dios dice, vengo por una iglesia sin mancha ni arruga, pero también dice que no vamos a llegar a la estatura de la plenitud hasta que estemos a la estatura de plenitud. ¿Cómo es? Aquí se los voy a poner porque se me fue el texto, pero dice que nadie va a ser perfecto hasta que no estemos con él. Entonces, malamente hemos confundido el ser perfectos con estar cerca de Dios. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Y la vida cristiana es un altibajo de estar bien y de estar mal. Pero ¿qué pasa? Como yo, Fanny, estoy mal y no quiero corregirme, me es más fácil ver que un hermano está fallando más que yo y sentirme bien yo, Fanny, con mi error, con mi pecado, con mi dolor, con mi proceso, viendo que la otra persona está peor que yo. Y es muy triste esto porque eso no el que la otra persona falle más que yo no me hace más santo a mí. Y no sé quién, en qué momento lo adoptamos como una realidad. Entonces, si fulanito ya falló en esto, yo sabía, yo les dije,
Aunque antes decíamos, es que es el mejor hermano del mundo. Cuando yo les dije, es que ese hermano no se veía. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hace sentir bien a nosotros mismos, nos hace sentir menos pecadores, nos hace sentir menos culpables. Pero déjenme decirles algo. Nosotros, no, o sea, Dios no compara con respecto a, ese es el más pecador, entonces de ahí para, no. Nuestra relación con Dios es personal, entonces es bien difícil cambiar toda una cultura dentro de la iglesia. Entonces, si vemos que alguien falló y nosotros nos creemos estar bien, creemos estar fuertes, perfectos no, porque nadie lo es. Si tú te crees perfecto, pues hay algo que reevaluar en tu vida porque nadie lo es. Lo que deberíamos de hacer como iglesia es ayudar a esa persona. Esa persona ya está pasando por algo difícil. Esa persona ya está batallando para acercarse a Dios. Lo último que necesita es que alguien le diga, sí, por pecador, sí, o sea, te lo merecías, es que seguro le fallaste a Dios, por eso estás así. Que a veces juzgamos sin saber. La Biblia nos cuenta la historia de Job. Si nosotros no conociéramos la historia de Job y solo vemos que una persona de repente empieza a perder casa, empieza a perder familia, empieza a perder terrenos, empieza a perder todo, incluso su salud, diríamos, hoy en día, hoy 2024 diríamos, esa persona pecó, segurito le falló a Dios. ¿Quién sabe qué habrá hecho para que Dios lo esté castigando así? No me lo puedes negar, o sea, sería lo primero que pasaría por nuestra mente, y empezando por mí, porque somos muy buenos y muy fáciles para criticar y para juzgar. Cuando la Biblia dice, yo estaba orgulloso de mi siervo Job, y por eso lo dejé que pasara, por eso lo dejé que lo fuera probado, porque yo sabía la clase de cristiano que era Job. Yo sé que hoy en día no todos somos como Job, hay muy pocas personas, o no creo que llegue a ver a alguien exactamente como Job, pero a veces son procesos, a veces ni siquiera es que le fallamos a Dios, pero nosotros ya juzgamos, ya criticamos, y si a lo mejor ese proceso era difícil, pero era para crecer, a veces con nuestros comentarios, con nuestras acciones, terminamos de dar el hachazo para que esa persona se aleje de Dios. He visto tantas personas alejarse del camino de Dios, y yo les digo, fui la primera en decir, pues sí, es que le fallaron a Dios, ni modo, pero mi trabajo como cristiano no es decir, pues sí, ni modo, sino es extenderle la mano, amar. Dios lo único que nos pide, o lo que su filosofía o se basa en el amor. Entonces somos hermanos, somos un cuerpo, que es, vamos a hablar también de los ministerios, les he dicho desde el video pasado, y un cuerpo, cuando alguno de sus miembros se duele, todo el cuerpo se duele. O sea, cuando a ti te duele la cabeza, no nada más es la cabeza y todo lo demás está bien. Todo el día está todo concentrado, a veces no te puedes ni mover porque te duele la cabeza. Y no vas y te cortas la cabeza, ¿verdad? O sea, buscas cómo solucionar ese problema. Si te lastimaste un dedo, no vas y te cortas el dedo. Buscas cómo ayudarlo para que ya esté mejor. Entonces nosotros como iglesia debemos de dejar de juzgar y sentirnos bien porque alguien falló. No está bien, no está bien. No nos va a hacer más santos el que alguien sea más pecador que tú. Pecador él, pecador tú, pecador yo. También dice, o sea, te queremos quitarle la viga, no la espiga. Que es como una cochinadita así del ojo de del ojo de la otra persona, cuando nosotros tenemos toda una viga en el ojo. O sea, a veces el pecado de la otra persona es una cochinadita así, y todo lo que nosotros pecamos aparte, y aparte de pecar de estar señalando a la persona, pecamos muchísimo más. El significado de la frase en sí, que yo encontré en Google, fue la primera que me salió, pero dice, cuando hacer leña de un árbol caído es cuando alguien pierde su autoridad, sufre alguna contrariedad o se queda sin protección. Puede suceder que los demás traten de sacar provecho de esta circunstancia. Y tristemente siento que es exactamente lo que hacemos en la iglesia. Intentamos sacar provecho de esta circunstancia, tratamos de sacar provecho justo de cómo está la situación de esa persona. Y a veces esa persona solo necesita una oración tuya, necesita un oído para desahogarse, necesita un último mensaje de te espero en el culto, necesita una última llamada de hey, ¿por qué no viniste hoy a la iglesia? Y a veces decimos, no, es que siempre tengo que andar atrás de esa persona, pero no sabes que a veces el último esfuerzo puede ser decisivo para la vida de una persona, porque si alguien está mal delante de Dios, probablemente esté mal en muchas áreas. O sea, no es como que esa persona quiera estar mal, sino que, o sea, no hay ninguna persona que por gusto quiera estar mal, no hay ninguna persona que por gusto así de quiera fallarle a Dios, y menos si era una persona que
que servía y que amaba a Dios. Entonces, ¿qué nos queda como iglesia? Como iglesia nos toca cuidar, como iglesia nos toca apoyar, como iglesia, tú no eres, no, nosotros no somos juez, o sea, yo siempre le digo a mi mamá y así a personas, gracias a Dios que yo no soy Dios, gracias a Dios que Dios no piensa como yo, porque si yo fuera la que juzgara, ya hubiera mandado a todos al infierno. Y yo digo, qué paciencia y qué amor tiene Dios, porque aunque le fallemos 1000 veces, Él sigue con los brazos extendidos y Él sigue esperando a que nosotros regresemos. Entonces, si Él, que es el principal ofendido, si Él es al que fallamos, nos sigue amando y sigue con los brazos extendidos, porque tú y yo tenemos que ser esa arma, esa cosa que dé la estocada final y mate a una persona que se aleje totalmente de Dios. Entonces les decía, nosotros como iglesia tenemos mucho trabajo, tenemos que empezar a cuidar a las personas. Ya sé que es muy difícil y que a veces llega a ser incluso cansado, pero siento que si nosotros estuviéramos en esa situación, gracias a Dios no te ha tocado estar en una situación así de difícil, porque son situaciones, o sea, llegar a ese punto donde ya te estás alejando de la iglesia, que ya no vas, que estás empezando a pecar, a fallar en muchas áreas. Quisieras que alguien estuviera ahí para escucharte sin juzgarte, porque muchas veces no se van de la iglesia porque sienten vergüenza, porque saben que los van a juzgar, y a veces ni siquiera es Dios, sino es la iglesia. Entonces, de un error pequeño a lo mejor, se pierde toda una vida, porque saben que en cuanto lleguen a la iglesia la van a criticar, lo van a juzgar. Y luego somos bien chismosos, a mí me gusta mucho el chisme, lo admito también, pero a veces hay cosas que se tienen que tomar con cuidado. Si alguien tuvo el valor de abrirse contigo, de decir, sabes que la regué en esto, fallé en esto, no es para que tú vayas y le cuentes a otra persona, no es para que vayas y lo publiques, no es para que toda la iglesia sepa la siguiente hora. Muchas veces nada más necesita alguien para contarlo y que juntos oren por su vida, por su situación, para que Dios, primero que nada, redarguya, o sea, y que sepa que lo que hizo está mal, y después pues para que Dios restaure su relación con Él. Tú no sabes todo lo que a veces cuesta, ayúdalo, busca la forma de estar para esa persona, invítalo siempre a la iglesia y sé discreto con su situación, no de que, ay no, pero no es para, a veces no son cosas para que toda la iglesia sepa. Y bueno, ya para terminar, si tú eres ahorita en este momento, tú eres ese árbol que aparentemente está muerto, porque me encantaba, aquí les voy a estar poniendo un árbol, que tú lo ves y aparentemente ya está seco y ya no tiene vida y ya, o sea, ya dio todo lo que tenía que dar, pero cuando te aferras y eres fuerte y entiendes que un error no va a definir tu vida, empiezan a volver a salir esas hojitas, y con el amor, con el cuidado, con el acercarte a Dios, pronto vas a regresar. A veces va a tocar como hacer una tala y cortar todo lo que ya murió, pero o sea, todo eso es para tu beneficio y para ser más fuerte. Si tú eres una persona que ahorita le falló a Dios, o probablemente estás en un proceso, pero simplemente no te sientes en tu mejor momento en la iglesia, simplemente, y todo te cuesta mucho ir a la iglesia, te cuesta leer la Biblia, te cuesta orar, te da vergüenza que las personas te vean en esa condición que estás en ese momento, o si ya en tu iglesia saben todos, porque somos muy buenos, somos muy comunicativos en algunas ocasiones, y ya toda la iglesia sabe en qué fallaste, no te preocupes, o sea, Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, y bueno, ya para concluir, sea fuerte y resiste este tramito más de que a lo mejor sí va a haber miradas y te van a juzgar. Espero que no todo sea así, que no todo, o sea, que haya alguien en la iglesia que esté dispuesto a apoyarte, pero si no, tú aférrate a Dios. Errores los cometemos todos. Da ese esfuerzo de que te vean, de que te juzguen a lo mejor un poquito, porque Dios, lo bueno que no es Dios. Entonces, acércate y por favor, no hagamos leña del árbol caído. Sé que es lo más común y lo más fácil, tristemente, pero creo que como iglesia podemos dar más, como iglesia podemos lograr más. Yo sé que nos enfocamos muchas veces en traer gente nueva, que es lo que Dios nos dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y es nuestra comisión y es nuestro trabajo, y no lo debemos de dejar de hacer, pero también dice que debemos de
edificar nuestra iglesia. O sea, los ministerios y los dones son para edificar la casa, para construir, para hacer crecer a los que ya están con nosotros. De nada nos sirve también usar los ministerios para afuera si no restauramos y ayudamos primero a los de casa. Dice porque y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, me serás testigo aquí, después acá y después hasta el último de la tierra. Entonces, no sé cómo concluir, cómo dar una conclusión de todo esto. Seamos más empáticos porque de verdad que no sabemos si Dios no quiere, ¿verdad? En algún momento nos toca estar en una situación así y de verdad lo que más necesitamos es gente que nos apoye, es gente que nos escuche, es gente que ore por nosotros, es gente que nos quiera. Entonces, sé tú esa persona, si ahorita tú estás bien, sé esa persona que escuchas, esa persona que oras, esa persona que ama, esa persona que restaura. Y no seas la persona que critica, no seas la persona que solo cuando está bien, solo cuando te da un beneficio, está, sino también cuando te necesitan. Y sé listo, porque a veces nos envolvemos tanto en nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades diarias, que ni cuenta nos damos cuando alguien deja de ir, que ni cuenta nos damos cuando alguien está pasando por algo difícil, que ni cuenta nos damos cuando alguien está sufriendo. Entonces, una ojeadita ahí, en quién falta, quién no vino, un mensajito, una llamada. No te quitan más de 5 minutos y pueden cambiar el destino de una persona. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.